¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a todos una vez más a este Weekly Update. Como veis, cambio de formato telemático, pero lo que no se altera, lo que no se cambia es la presencia con nosotros del Coach Black, que nos acompaña, por supuesto, una semana más. ¿Qué tal, Coach? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estamos? Bien, contentos. Es que se perdieron algunas cosas la otra vez que te invité aquí, entonces ya mejor decidimos tomar distancia. Que sepas que yo no fui. Éramos tres personas en esa casa, así que lo sepas. Hablaremos con el productor. Bien, bien, contento de estar aquí. ¿Qué tal ha ido la bye week? Bien, la verdad es que fue buen momento, nos vino bien a los muchachos desconectar un poquito, descansar, a nosotros también para preparar bien el juego y lo que viene, y pues bien, listos. Ujú. Eso quería preguntarte, quería ahondar un poquito en el tema. ¿Crees que este momento de descanso ha venido bien no solamente a la plantilla, que obviamente son los que están en el campo, pero en el proceso mental? ¿Crees que ha venido bien al coaching staff también para coger impulso para la recta final? Pues fíjate que naturalmente no es que te cueste trabajo hacer o estar en el campo, porque al final pues a todos nos gusta esto, nos apasiona, de esto vivimos y no es eso, simplemente pues tenemos chicos que les dio tiempo y les dio espacio para poder ir a ver a sus familias que no viven aquí, entonces creo que físicamente también nos viene bien porque pues siempre tener días de recuperación pues es bueno. Entonces creo que en todos los aspectos nos vino bien y lo tomamos para el coaching staff para preparar y los jugadores para descansar y eso es bueno. Ujú. Bueno, coach, pues si te parece, vamos ya con el próximo rival de este fin de semana, que no es otro que Milano Simen. Un rival quizá en una situación parecida, ¿no? Muy parecida a la nuestra. Un equipo al que ya hemos vencido, ya sabemos lo que es jugar contra ellos. Y te voy a hacer la misma pregunta que te hice en el weekly que hicimos contra el Betis Guards. En un partido así, que sabes ya lo que es enfrentarse a ellos y ganar, ¿el planteamiento es seguir el mismo o todo esto lo cambiáis en cada partido? Pues fíjate que ya son casi 7 semanas, 8 semanas de nuestro último enfrentamiento. Entonces, naturalmente los equipos pues no somos los mismos, ¿no? Para ellos era su primer juego, entonces, pues es difícil decirte que podemos o debemos repetir ciertas cosas. Debemos poner atención, a nosotros igual trabajar en nuestra ejecución, en lo que viene. Entonces, tenemos más scout, tenemos más videos, ellos naturalmente también lo tienen. Entonces, bueno, creo que va a ser un partido bueno, interesante para todos. Ujú. Me gustaría centrarme en un aspecto del juego y es más que nada hablar un poquito sobre su quarterback, sobre Luke Saratka, que no deja de ser pues, el líder en la ILF en cuanto a yardas de pase, más de 2.500 y 16 pases de touchdown. ¿Qué contramedidas se pueden adquirir contra un tipo así? Sí, pues fíjate que es un coreback que tiene, pues que tiene mucha experiencia y aparte tiene un buen brazo, la puede aventar lejos. Entonces, creo que nosotros debemos poner atención en lo explosivo de su ataque, porque si bien no han tenido los resultados, tienen una ofensiva que marca puntos y sobre todo que tiene jugadores explosivos. Entonces, esperamos y preparamos todo para poder contrarrestar su ataque aéreo y la explosividad que tiene. Ujú. Ahora comentabas el tema de los puntos, de la situación. Por el contexto, ¿crees que este partido es un partido a todo o nada? Pues mira, naturalmente siempre todos entrenamos, jugamos, coachamos este deporte pues para competir y para ganar. Entonces, ningún equipo
va a salir a no querer ganar. Entonces yo creo que ya lo que venga para nosotros y en este juego, pues es dejar todo y tratar de cerrar bien la temporada para bien de los muchachos que se lo merecen, que han trabajado duro para el front office que ha confiado en nosotros y sobre todo para la afición. De hecho, quería preguntarte, ¿no? Por ese aspecto también. Tan solo quedan 4 partidos, 2 de ellos en casa y además los 2 vienen seguidos. Es la oportunidad idónea, ¿no? Para hacer un llamamiento a la afición, para que vengan, para que animen, para que disfruten de esta recta final en el Olympic, ¿no? Sí, claro, como siempre lo he dicho y lo he repetido, es una buena oportunidad para tener una tarde en familia. Creo que el Olympique de Terraza es un bonito estadio que ofrece el evento, la Power Party, el show, el espectáculo. Entonces creo que es una buena oportunidad para ir, pasar un buen sábado, disfrutar en familia y pues ver Ujú. Pues con ese mensaje final nos quedamos del Coach Black. Por supuesto, desde aquí también animaros a todos vosotros a venir al Olympic, a que disfrutéis. Y nada, Black, si tienes un mensaje final para despedir el vídeo, tú mismo. No, bueno, pues que contento, agradecido, estamos bien, estamos listos, animados y pues nada, esperamos verlos por ahí a toda la afición, a todos los seguidores de los Dragons, acérquense a Terraza, vengan y disfruten el juego y pues nada, vamos a ir por todo. Y nada, nosotros nos reencontramos en el próximo Weekly Update, así que muchas gracias por todo, Coach Black, y nos vemos en el siguiente. Bien, bien, nos vemos pronto. No sé si será Estuvo en tu casa, ¿no? No sé si será en tu casa, si ya no te fías. No, ya conté todo. Pues digo que fue un poquito más corto, pero porque ya venimos de la semana bye week, entonces no se desanimen, que vamos a tener más de tela de dónde cortar. Perfecto, pues nos emplazamos al siguiente Weekly Update. Hasta luego. Adeu.